Primer tutorial de tacan3d.com. En esta segunda parte vamos a mostrar cómo ingresar a la aplicación y los pasos básicos para el manejo de los controles en el software Tacan 3D. El primer requisito que debemos tener presente es que para ingresar a esta aplicación es necesario contar con un acceso a Internet. Una vez tengamos acceso a Internet, ingresamos la palabra tacan3d.com. Por seguridad, antes de ingresar al software se solicitará un código de acceso, el cual se obtiene ingresando nuestro nombre y nuestro email. Para enviar estos datos se debe dar clic en el botón Submit. Y para verificar que la información se envió correctamente, la parte superior derecha de la pantalla lo mostrará. Luego de este paso, entramos al correo y encontraremos el código para acceder al software. Damos clic en el link y esto nos llevará directamente a la aplicación, donde debemos hacer clic en Submit y en Enter para ingresar al software. La aplicación consta de 8 puntos secuenciales, los cuales debemos completar paso a paso. Estos pasos corresponden a nuestro plan de vuelo en la anestesia. El primer punto corresponde a los datos básicos del paciente. Como ejemplo, vamos a colocar que administraremos anestesia a Pepito Pérez, quien pesa 75 kilogramos, mide 168 centímetros, género masculino y edad 45 años. El objetivo principal del software es poder diseñar un plan de vuelo antes que el paciente ingrese al quirófano. Por eso es importante conocer estos datos previamente. El segundo punto nos brinda la opción de seleccionar lo que haremos en la inducción. Para ello contamos con 3 opciones: intubación, máscara laringea o sedación. El tercer punto corresponde a la selección de procedimiento a realizar y a la intensidad sugerida del estímulo quirúrgico. Para este paso debemos dar clic en el botón Select. Nuestro paciente vamos a suponer que lo van a operar de una colecistectomía. Posteriormente debemos seleccionar la intensidad de estímulo quirúrgico. En este paso se sugieren 4 opciones que escogimos con base a datos de algunos estudios y que son de suma importancia para tener un punto de inicio en el modelo de superficie. Estos puntos son solo sugerencias, ya que el anestesiólogo puede cambiarlos según el paciente, la condición clínica, los medicamentos coadyuvantes o la experiencia individual. La parte fundamental de este punto primero es que sugiere una coordenada como punto de partida para ubicar al paciente en el modelo, la cual posteriormente puede ser modificada a voluntad del anestesiólogo. Lo segundo es que el software Tacan 3D cuenta con una base de datos de los procedimientos que se han realizado y en qué espectro del modelo de superficie ha navegado el anestesiólogo. Esto permitiría en el futuro conocer las zonas más precisas donde frecuentemente navegan los anestesiólogos para cada tipo de cirugía. Para nuestro ejemplo, el señor Pérez será llevado a una colecistectomía y el punto de partida en el modelo será el rango de cirugías abdominales que seleccionamos y damos OK. El punto 4 corresponde a la selección de los medicamentos y cómo los vamos a diluir. En esta primera versión de Tacan 3D tenemos los medicamentos más usados como el remifentanilo y propofol. Con base a esta plataforma, en versiones futuras se puede crear una librería con opciones de más medicamentos. Al remifentanilo lo vamos a diluir en 250 y el propofol lo vamos a dejar como viene en su presentación 10 mililitros. El punto 5. En este punto el software, con base a la información suministrada, elabora un plan de vuelo de la inducción, teniendo en cuenta el modelo de superficie. El punto de partida que el software sugiere es utilizar una concentración de remifentanilo de 6.8 y una de propofol de 4 para tener una PNR de 99. ¿En cuánto tiempo alcanzaremos este punto en el modelo de superficie? En 3 minutos. Detengámonos unos minutos en esta parte para comprender mejor el modelo de superficie. Este es el modelo de superficie que resulta de la interacción sinérgica del remifentanilo y del propofol. Este modelo cuenta con 3 variables principales. En el eje Y están representadas las concentraciones en sitio efecto del remifentanilo y corresponde a los controles superiores del lado derecho. En el X están representadas las concentraciones en sitio efecto del propofol y corresponden a los controles del lado superior izquierdo. En el eje Z está representado por la PNR o probabilidad de no respuesta, que es el resultado matemático de la interacción sinérgica entre el remifentanilo y propofol. Este eje de la PNR corresponde a los controles centrales que están en la parte superior. Lo innovador de Tacan 3D es que el anestesiólogo puede modificar y controlar la PNR. Con base en algunos estudios y a nuestra experiencia, el punto de partida sugerida para intubar un paciente corresponde a concentraciones de remifentanilo que oscilan entre 7 y 7.5 nanogramos por mililitro y a concentraciones de propofol entre 3 y 3.5 microgramos por mililitro. Teniendo presente el tiempo de inicio de los medicamentos que estamos administrando, sugerimos que la PNR de intubación sea alcanzada en 3 minutos.
Como lo hemos reiterado, esos son puntos de sugerencia, y si el anestesiólogo decide cambiarlos, él lo puede hacer. Si el anestesiólogo, por ejemplo, decide que las coordenadas de intubación suministradas no se ajustan a lo que usa habitualmente, él las puede cambiar de una forma muy fácil. Vamos a suponer que el anestesiólogo considera que no le gustan esas coordenadas y decide cambiarlas. Considerando que para intubar a este paciente requiere concentraciones de remifentanilo de 6 nanogramos por mililitro y concentraciones de propofol de 3 microgramos por mililitro. Lo novedoso de TACAN 3D es que el anestesiólogo puede ver en el espectro en qué zona del modelo de superficie él está intubando sus pacientes. Esta información para TACAN 3D es muy importante, ya que TACAN 3D puede recoger esta experiencia del anestesiólogo y comenzar a trazar un mapa donde podemos ver dónde están navegando los anestesiólogos para intubar los pacientes. TACAN 3D también permite que seleccionemos en cuánto tiempo vamos a alcanzar este objetivo de intubación. Nosotros podemos decidir si lo vamos a intubar en 5 minutos o podemos decidir que lo vamos a hacer en 2 minutos o el tiempo que consideremos prudente. ¿Por qué recomendamos 3 minutos? Porque el tiempo medio de KEO o el tiempo de inicio de propofol es de 2.5 minutos. Además, como medida de seguridad, recomendamos evitar el uso de bolos o infusiones rápidas que conllevan a inestabilidad hemodinámica. Hagamos un repaso. TACAN 3D sugiere una PNR, la cual es el resultado de una coordenada con unos parámetros de remifentanilo y propofol. Estos parámetros el anestesiólogo los puede modificar de acuerdo con las preferencias, de acuerdo con si colocó medicamentos coadyuvantes, de acuerdo con la estabilidad hemodinámica del paciente y de acuerdo a las preferencias clínicas que él haya tenido. Por ejemplo, hay anestesiólogos que intuban con 5 nanogramos por mililitro de remifentanilo y 2 microgramos por mililitro de propofol. Con estas nuevas coordenadas, el anestesiólogo puede visualizar en qué espectro del modelo de superficie ellos están intubando sus pacientes. En conclusión, TACAN 3D administra puntos de referencia que pueden ser modificados fácilmente por el anestesiólogo, según su experiencia y a las condiciones clínicas del paciente. Entonces tenemos el eje Z, que representa la variable PNR con sus controles en la parte superior central. En el eje Y tenemos la presentación de remifentanilo con sus controles en la parte superior derecha. En el eje X tenemos la presentación de propofol con sus controles en la parte superior izquierda. Para el señor Pérez, vamos a decidir que lo vamos a intubar con una concentración de 7 nanogramos por mililitro de remifentanilo y una concentración de 3 microgramos por mililitro en sitio efecto. Esto nos da una PNR de 94 y vamos a decidir alcanzar esta PNR en 3 minutos. En la parte inferior del modelo tenemos los controles que nos brindan la información de velocidad de infusión y el volumen a infundir para alcanzar la PNR de 94 en 3 minutos. De acuerdo con los datos registrados y a nuestro plan de vuelo, TACAN 3D, ¿qué nos recomienda? Primero, que debemos de colocar la infusión de remifentanilo a 368 mililitros por 3 minutos, que corresponde a pasar un volumen de 18.4 mililitros. Segundo, que debemos ajustar una infusión de propofol a 126 mililitros hora durante 3 minutos, que corresponde a pasar un volumen de 6.3 mililitros. Con estas infusiones alcanzaremos en 3 minutos este punto en el espacio que corresponde a la PNR de 94, con coordenadas de remifentanilo de 7 y propofol de 3. Punto 6. Para el mantenimiento, el software también nos da una sugerencia de PNR. Recordemos, este es el eje de remifentanilo representado en el control superior derecho. Este es el eje del propofol representado en el control superior izquierdo. Y este es el eje de la PNR representado en el control superior central. Y ese es el tiempo el cual puedo fijar y con el cual que deseo alcanzar la PNR sugerida en el mantenimiento. Para el plan de vuelo en el mantenimiento, el software da una sugerencia. El software sugiere que para una colecistectomía se inicie una navegación con PNR de 75, la cual se alcanza con 5 nanogramos por mililitro de remifentanilo y 3 microgramos por mililitro de propofol. Esta es una sugerencia que engloba todo el grupo de cirugías abdominales. Y teniendo presente la diversidad de cirugías abdominales y que los estímulos quirúrgicos son percibidos de formas variables. Este punto de partida sugerido podría ser modificado de acuerdo con la monitoría de la profundidad de la hipnosis, las variables de dolor, así como la estabilidad del paciente y el uso previo de medicamentos coadyuvantes o de anestesias complementarias como bloqueos. Para la cirugía de abdomen, el software sugiere la selección de un punto de partida que va a girar en torno a este espectro.
Por lo regular, para este grupo de cirugías vamos a navegar en el espectro verde, el cual es el espectro en el que más nos movemos. Para el señor Pérez, el software sugiere un punto de inicio correspondiente a una PNR de 75, con concentraciones de remifentanilo de 5 nanogramos por mililitro y propofol en 3 microgramos por mililitro. Este punto en el espacio sugerido por TACAN 3D puede ser modificado por el anestesiólogo, de acuerdo con la clínica del paciente y a la experiencia del anestesiólogo. TACAN 3D también permite dejar fija una PNR y ajustar el remifentanilo o el propofol para seguir la misma PNR. Detengámonos en este concepto. Como habíamos dicho, TACAN 3D sugiere que para el mantenimiento de esta anestesia tengamos como punto de partida una PNR de 75, con concentraciones de remifentanilo de 5 y propofol de 3. En el caso hipotético que el anestesiólogo deseara seguir con la misma PNR, y cambiar la concentración de remifentanilo, entonces debería fijar la PNR y en los controles de remifentanilo ajustar la concentración deseada. TACAN 3D automáticamente ejecuta el cálculo y ajusta las concentraciones de propofol para permanecer en la PNR deseada de acuerdo con la modificación de remifentanilo ejecutada. TACAN 3D establece los puntos partida. Estos puntos son solo puntos de referencia, que luego pueden ser modificados de acuerdo con la clínica y a la monitoría disponible. En nuestro paciente, si el anestesiólogo considera que para una colecistectomía él utiliza concentraciones de remifentanilo de 4 nanogramos por mililitro y de propofol de 2.5 microgramos por mililitro, fácilmente se puede ajustar estas coordenadas. TACAN 3D es un software donde el anestesiólogo puede interactuar entre la parte clínica del paciente, la parte de monitoría y la interacción farmacodinámica de los medicamentos. TACAN 3D es un software muy flexible y amigable, donde el anestesiólogo puede ajustar sus propias coordenadas, sin casarse exclusivamente con las recomendaciones que le administra el software. Continuando con el plan de vuelo para el señor Pérez, vamos a asumir que el anestesiólogo decidió cambiar las coordenadas y seleccionó concentraciones de remifentanilo de 4 y de propofol de 2.5. Estas concentraciones dan como resultado una PNR de 30. Otra opción que brinda el software es poder seleccionar el tiempo después de la intubación en el cual se quiere alcanzar la PNR y concentraciones seleccionadas para el mantenimiento. Un dato que debemos tener presente es que para la intubación utilizamos PNR más altas que el mantenimiento. La pregunta que nos haríamos es, ¿cuál es el tiempo que debemos seleccionar para que el paciente pase de la PNR de intubación a la PNR de mantenimiento? TACAN 3D recomienda un tiempo de 10 minutos para pasar de una PNR a otra, y así evitar el overshooting. Sin embargo, si el anestesiólogo quiere alcanzar este objetivo en 5 minutos, lo puede hacer. Si lo desea alcanzar en 15 minutos, lo puede hacer. El tiempo que él estime prudente para alcanzar ese punto queda a libre decisión. Para el señor Pérez, vamos a suponer que el anestesiólogo desea alcanzar la PNR de mantenimiento en 5 minutos. Una vez establecido mis objetivos en la anestesia, tanto en la intubación como en el mantenimiento, vamos y revisamos las infusiones establecidas en TACAN 3D. En el remifentanilo, esta sería la infusión que hay que colocar para alcanzar el objetivo establecido. Y en el eje de propofol, esta sería la infusión que hay que colocar para alcanzar el objetivo. Observemos cómo la infusión de remifentanilo sería 43.4 mililitros por hora y la de propofol sería 42 mililitros por hora. ¿Qué pasaría con la infusión si se modifica el tiempo objetivo a 10 minutos? Observemos cómo la infusión automáticamente cambia a 71.6 mililitros hora para el remifentanilo y a 47 mililitros hora para el propofol. Hasta este momento tenemos un plan de vuelo para la anestesia del señor Pérez, tanto en la inducción como en el mantenimiento. Paso 7. Este paso corresponde al modo real, donde navegamos en el modelo de superficie. Como podemos ver, el software nos muestra la PNR y las coordenadas seleccionadas para intubación, que corresponde a concentraciones de remifentanilo de 7 y de propofol de 3. Los controles superiores representan el objetivo que queremos alcanzar. Los controles que se encuentran a los lados del modelo corresponden a los controles de inicio y parada. El control de actualización, el cual debe oprimirse cada que se haga un cambio en el modelo de superficie. El control de simulación se ejecuta para adelantar o acelerar el comportamiento del paciente en el modelo de superficie. El control de despertar se ejecuta cuando la cirugía vaya finalizando. Una vez diseñado el plan de vuelo, procedemos a oprimir el control Start. ¿Qué infusión recomienda el software para alcanzar los objetivos propuestos? Para el remifentanilo, TACAN 3D determina que se deben de iniciar una infusión de 368 mililitros hora para que pasen 18.4 mililitros.
y de Propofol 126 mililitros hora para que pasen 63 mililitros. Este es nuestro objetivo en el modelo de superficie. Como podemos ver, Takan 3D es el primer software que emplea el concepto de espacio en función del tiempo. Nuestro objetivo es alcanzar este punto en el espacio en 3 minutos. Takan 3D revoluciona el concepto de administrar anestesia cuando se compara con los sistemas TCI, Target Controlled Infusion. El sistema TCI brinda solo información de la concentración de remifentanilo y de propofol. Algunos sistemas que tienen en cuenta la PNR solo brindan información sobre dónde está ubicado el paciente en las curvas de probabilidad, mas no utilizan la PNR como un objetivo principal en la administración de estos procedimientos. Para visualizar mejor el desplazamiento del paciente en el modelo, aumentemos la velocidad de simulación. Podemos observar en los controles inferiores cómo las infusiones arrancan. Este desplazamiento que se aprecia en el modelo es lo que está sucediendo con los medicamentos en nuestros pacientes. Takan 3D puede mostrar dónde está navegando el paciente. Como se aprecia, el señor Pérez ya llegó al objetivo para la intubación. Después de haber alcanzado este objetivo, las infusiones están orientadas para alcanzar el objetivo que planteamos en el mantenimiento. Takan 3D permite que usted esté viendo dónde tiene navegando su paciente. Este software innovador es el primero que permite controlar la PNR e incorpora el concepto de espacio en función de tiempo. Pero volvamos a nuestro paciente, el señor Pérez. Lleva 9 minutos de anestesia y ya comenzó el estímulo quirúrgico. El índice bispectral, que antes estaba en 45, subió a 60. La tensión arterial sistólica, que antes estaba en 100 milímetros de mercurio, ahora está en 140. La frecuencia cardíaca, que estaba en 65, ahora está en 100. Y el monitor del índice de la nocicepción comenzó a subir. ¿Qué debo hacer en el modelo de superficie? Subir la PNR. Si antes la tenía en 29, ahora la puedo subir a 39. Se puede subir a 40 incrementando tanto la concentración de remifentanilo como la de propofol. Para ejecutar este cambio debo de oprimir el botón Update y automáticamente Takan 3D ajusta las infusiones para llegar a este nuevo punto en el espacio. Coloquemos ahora el software en modo real. Para apreciar mejor los cambios, esto quiere decir a una velocidad 1x. Recordemos que Takan 3D manejando el concepto de espacio en función del tiempo. La pregunta siguiente sería, ¿en cuánto tiempo yo quiero llegar de este punto que es mi nuevo objetivo? La variable del tiempo también queda a discreción del anestesiólogo tratante. Si el anestesiólogo está viendo unos cambios lentos y progresivos en la monitoría, podría dejar el tiempo sugerido por Takan 3D, que son 10 minutos, pero él podría hacerlo en 3 minutos o en el tiempo que él considere. En el minuto 23 del procedimiento quirúrgico, el señor Pérez tiene una tensión arterial sistólica adecuada de 100 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca está en 65 y los índices de propiocepción están adecuados, pero el índice bispectral ahora está en 35. Esto se podría interpretar como si el señor Pérez no estuviera en el plano anestésico adecuado dentro de una curva de probabilidad, pero la única variable que se sale de este parámetro es el índice bispectral. Por lo tanto, sería ideal que el señor Pérez siguiera en la misma curva de probabilidad de no respuesta, pero con menos componente hipnótico. Para ejecutar esta acción en Takan 3D, primero debe fijar la PNR. Lo segundo es disminuir la concentración de propofol para restar el componente hipnótico. Con esta acción podemos observar cómo automáticamente Takan 3D, para sostener la misma PNR, sugiere que se debe incrementar la concentración de remifentanilo. Después de ajustar los nuevos objetivos, oprime el botón Update y Takan 3D muestra las nuevas infusiones para alcanzar el nuevo objetivo en el espacio. Hasta ahora podemos observar que Takan 3D es un software muy versátil, donde integra 3 componentes fundamentales. Primero, la experiencia del anestesiólogo. Segundo, la monitoría de la profundidad de la hipnosis y la monitoría de la nocicepción. Y tercero, la interacción farmacodinámica del opioide y del hipnótico. Llegado el minuto, el señor Pérez tiene los siguientes datos de monitoría: índice biespectral de 50, el cual consideramos adecuado, tensión arterial sistólica de 80 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto y el índice de nocicepción está muy bajo. Este momento de la anestesia se puede interpretar que el paciente está en una curva de probabilidad de no respuesta muy alta, pero que la concentración de propofol es la adecuada. La coordenada de navegación más adecuada sería bajar la PNR, disminuyendo la concentración objetiva de remifentanilo y dejando la misma concentración de propofol. Una vez establecido el objetivo, oprimimos Update.
Observamos cómo las infusiones se ajustan para conseguir el nuevo objetivo de PNR. TACAN 3D, un software muy versátil donde el anestesiólogo puede ubicar un punto en el espacio en función del tiempo. Este punto en el espacio que selecciona el anestesiólogo dependerá básicamente de las variables de profundidad anestésica, variables de nocicepción como la tensión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca o los índices de nocicepción y de la experiencia del anestesiólogo. Con estas variables se puede ubicar un punto en el espectro del modelo de superficie, el cual es dinámico y permite de una manera más objetiva encontrar el plano ideal. En el minuto de la cirugía, el señor Pérez tiene los siguientes datos de monitoría. Frecuencia cardíaca sube a 100 latidos por minuto, tensión arterial sistólica sube a 140. El índice de nocicepción sube. La conducta para seguir sería subir la PNR, se lo oprime actualizar. TACAN 3D arrojará las nuevas infusiones para alcanzar el nuevo objetivo. Podemos seguir colocando situaciones de acuerdo con la monitoría del paciente y mover la PNR o las concentraciones de remifentanilo y propofol para ajustar los objetivos de acuerdo con la clínica del paciente. TACAN 3D es el primer software que le muestra en un modelo 3D dónde están navegando los pacientes cuando se administra remifentanilo y propofol. TACAN 3D es software que permite visualizar la interacción sinergia de remifentanilo y propofol en un modelo de superficie que da como resultado PNR. TACAN 3D idealmente debe estar integrado o guiado por los monitores de profundidad anestésica, los monitores de índice de nocicepción, la clínica del paciente, la experiencia del anestesiólogo y el uso de coadyuvantes o anestesias complementarias como los bloqueos. Con TACAN 3D hemos podido identificar que el promedio de anestesiólogos para cirugía de colecistectomías navegan alrededor de este sector del espectro. Cuando además de remifentanilo y propofol utilizan infusiones de dexmedetomidina, hemos podido identificar que los anestesiólogos navegan en este sector del espectro. Cuando utilizan dosis de otros opioides, navegan alrededor de este espectro. Continuando con el señor Pérez, la cirugía está completa. Comienza a cerrar la herida quirúrgica. En este momento puede oprimir despertar, donde TACAN 3D le recomienda unas coordenadas para despertar al paciente, así como el tiempo. Dichas coordenadas pueden ser modificadas por el anestesiólogo. TACAN 3D es un software futurista, ya que él puede recoger las coordenadas de navegación de los anestesiólogos para las diferentes cirugías y mapear el sector del espectro donde están navegando. Esto permitiría recomendar coordenadas de partida más precisas para los estudiantes o los anestesiólogos que desean incursionar en la anestesia total endovenosa.